Faltan 6 minutitos para las 9 de la mañana y abrimos la charla y la primera entrevista con uno de los temas que mencionábamos al inicio de Arriba Gente, que tiene que ver con la votación el próximo martes en Cámara de Diputados del proyecto de corresponsabilidad en la crianza. Y por eso recibimos a Fabiana Condon, psicóloga especializada en violencia, vocera además de la campaña Mala Ley Daña la Infancia. Bienvenida, Fabiana. Buenos días. Buen día, bienvenida. Bueno, ¿por qué se dice que este proyecto de ley es malo y puede llegar a perjudicar a las infancias? Estamos planteando desde hace mucho tiempo que es una mala ley, que daña a la infancia, porque es un proyecto que está planteando, entre varias cosas, imponer visitas o plantear visitas en denuncias por violencia o en aquellas situaciones donde hay medidas cautelares, plantea y orienta las visitas en esos casos. Por eso estamos hablando de que es una mala ley y en especial que es una ley que en caso de votarse este 11 de septiembre le generaría un daño irreversible, irreparable a aquellos niños y niñas que están viviendo situaciones de violencia. Perdón, porque es importante que ustedes como que comparan o cuestionan el hecho de que la presunción de la inocencia de la persona que de repente tuvo una denuncia pero todavía no se probó su culpabilidad o no, termina siendo como la vía de entrada para la posibilidad de que los niños o adolescentes sigan estando en contacto con quien podría haberlos violentado, y si se confirma ya es tarde, va por ese lado, ¿no? Claro, para bajarlo a tierra. Sí, para bajarlo a tierra capaz que hay confusión como de conceptos, ¿no? Cuando se denuncian situaciones de violencia, lo que debe de primar siempre es la protección de los niños y niñas que viven esas situaciones de violencia. Eso no está en contradicción con el principio de inocencia que tienen las personas que son acusadas de un delito, ¿no? Que por supuesto corren en paralelo, pero no están en contradicción. Por eso estamos diciendo que no debería de primarse el derecho de las personas denunciadas a mantener las visitas con sus víctimas, ¿no? Porque eso lo que hace de alguna manera también es atacar la posibilidad de investigación debida, además de la protección de los chiquilines en particular. Capaz que algo que nosotras estamos viendo y que estamos insistiendo, no solo las organizaciones sociales, sino también los magistrados, los defensores de oficio y la Fiscalía, que hoy en día tenemos muy buenas normas, realmente muy buenas normas con respecto a la regulación de la tenencia, la visita y en especial de la protección ante la violencia, pero hay problemas muy graves, digamos, en la implementación de esas normas vigentes por cuestiones de formación y en especial por cuestiones de recursos. Ustedes saben que los defensores de oficio se manifiestan en conflicto porque cuesta mucho desarrollar su trabajo por un tema de recursos. Venimos manifestando las organizaciones, pero también la Fiscalía y los jueces, que la implementación de la Ley de Violencia Basada en Género y del Código de la Niñez ha tenido sus dificultades porque no hay recursos. Los plazos de las normas vigentes son muy buenos, o sea, en temas de violencia de género plantea que cuando hay denuncias de violencia de género hacia la mamá, se tienen que disponer medidas de protección hacia los chiquilines para evaluar en condiciones seguras. Y esos plazos estamos hablando solo de 3 meses. Que incluso si los chiquilines quieren y si hay un equipo técnico que evalúa que es adecuado que vuelvan a ver al papá o a la mamá denunciada por violencia, se puede hacer. Son solo 3 meses, ¿se entiende? Y en casos de denuncias por violencia sexual, la ley vigente actual plantea que cuando un niño, ¿no?, se denuncia una situación de abuso sexual, deben de disponerse medidas de protección obligatorias. No tiene que ese niño estar viendo a la persona denunciada por abuso sexual, pero si quiere y está el visto bueno de un equipo técnico, puede corresponder la revinculación. Estamos hablando de muy pocos meses. El problema es, a no ser obviamente que se evalúa que la medida cautelar tiene que prolongarse por cuestiones de seguridad, ¿no? Que eso también pasa. Lo que pasa hoy es que eso no está sucediendo porque no hay recursos, entonces no se cumplen con los plazos. Claro. Pero los niños y las niñas no tendrían que quedar rehenes de que no se está poniendo los recursos necesarios para que la ley se cumpla en tiempo y forma. A veces el problema se puede llegar a estar denunciando de aquellos padres que entienden que son inocentes y puede llegar a plantearse un panorama de una denuncia que no tiene un sustento válido, digamos, por no decir una denuncia falsa. Capaz que divido la respuesta como en 2 cosas. Bien. Por un lado, las demoras son un problema muy grande para, por supuesto, los papás y las mamás que están siendo denunciados por violencia y en primer lugar para los chiquilines. O sea, la demora en la respuesta es un problema que afecta a muchos gurises, que afecta a muchos papás y a muchas mamás o familias que pasan por el sistema de justicia, ¿no? Otra cosa es las denuncias o la idea de denuncias falsas. En nuestro país no hay registro, no hay estudios
que hable de denuncia falsa. Sí existe una figura penal, que es la simulación de delito, que puede corresponder a muchos delitos, porque es verdad que hay mucha gente que puede simular delito, ¿no? Ya sea de violencia o bueno, de robo o de cualquier otra cosa, ¿no? Pero que no quiere decir, por ejemplo, también que las investigaciones penales que demoran y que llegan tiempo, a veces no se llega a la sanción penal. Que no se llegue a la sanción penal no quiere decir que el hecho no haya ocurrido. Lo que quiere decir es que no se encontró la prueba o la evidencia suficiente para condenar penalmente a una persona. Eso no convierte la denuncia en falsa. Lo que muestra es que no hubo evidencia para condenar penalmente. Lo mismo pasa con un robo, ¿no? Nos pueden robar, quizás no se encontró responsable, no se encontró evidencia para condenar a la persona que robó y no quiere decir que el robo no existió. En estos hechos lo mismo, ¿no? Hay situaciones de violencia que pasan a la justicia penal, lleva un tiempo la investigación penal y a veces no se llega a poder condenar. Pero sí requieren muchas veces, o la justicia entiende que esos niños y esas niñas aún estarían expuestos a situaciones de violencia si continúan en visitas con esas personas y por eso a veces se interrumpe o se definen a veces algunas medidas de protección, visitas vigiladas o otro tipo de cosas. Te decía que ustedes entienden que no hay datos ni evidencia que pueda justificar que, bueno, que esto sea una mala ley, digamos, lo que está vigente, ¿no? El tema de esas denuncias que tal vez no tienen un final como el que está señalando recién, ¿no? Y que se terminan en derivaciones de otro tipo. Claro, exactamente. O sea, para defender este proyecto vigente. Este proyecto de ley, no hay datos ni evidencia. Este proyecto de ley, ahí va, no presenta ni datos ni evidencia que muestren que la legislación actual vigente no cumple en la letra con garantizar los derechos de todas las partes. Por otro lado, este proyecto se sostiene en el relato y en el discurso de personas que dicen ser víctimas de denuncias falsas, que no presentan datos y que no presentan evidencia. Por otro lado, a nosotros nos parece importante que la ciudadanía sepa que a la comisión, tanto del Senado como de diputados, todas las delegaciones que hemos ido, ya sea de organizaciones sociales especializadas nucleadas en esta campaña, como la cátedra, distintas cátedras de la Facultad de Derecho, cátedras de la Facultad de Medicina, la Asociación de Pediatras, de Psiquiatras Infantiles, los trabajadores sociales organizados, los psicólogos organizados, UNICEF, que es el organismo internacional que da monitoría al cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, Institución de Derechos Humanos, todo y cada uno de los organismos, academias, sociedad civil, organismos internacionales, han ido a plantearle a diputados que este proyecto de ley vulnera los derechos de los niños, que vulnera el interés superior, que vulnera el derecho a ser oído y que en especial pone en riesgo a los niños que viven situaciones de violencia. De hecho, ustedes plantean que es un retroceso y podría significar un incumplimiento con respecto a lo que son los convenios internacionales y normativas que van mucho más allá de lo que es el país que Derecho Uruguay ha suscrito. Exactamente. Y vuelvo a decir, no solo nosotras las organizaciones sociales, lo planteó UNICEF en comisión y ahora lo planteó enviando una comunicación a cada uno de los diputados. Seguramente Uruguay va a ser observado por ser el país que incumple, ¿no?, garantizar los derechos de los niños en caso de que esta ley se vote. Pero además a mí me parece importante porque quienes quizás no están o quizás no es prioritario pensar que Uruguay sea sancionado, este proyecto de aprobarse pone en especial situación de riesgo a los chiquilines que viven situaciones de violencia. Y eso es lo que tenemos que entender. Los chiquilines tienen que ser priorizados. Nosotros sabemos que en la discusión parlamentaria muchos senadores en su momento y en este momento en diputados se han informado, han estudiado, han discutido. De hecho, ustedes saben, ¿no?, que hay como opiniones como encontradas. Pero igual se insiste en votar el proyecto en contra de todos los argumentos, en contra de todas las evidencias. Nosotros en la página de ANON, la Asociación Nacional de ONGs, www.anon.org.uy, hemos publicado los documentos, hemos publicado las comparecencias de todos los organismos y de los especialistas, pediatras, psiquiatras, ¿no?, y los académicos, porque entendemos que la población tiene que enterarse, ¿no?, y preguntarle a cada uno de sus diputados por qué están votando un proyecto de ley que expone a los niños en situación de violencia, que va en contra de las opiniones de todos los expertos. O sea, me parece que eso es como muy importante. A los chiquilines tenemos que poder priorizarlos.
Vivimos en un mundo profundamente adultocéntrico. De hecho, hablar de este tema a veces ha sido difícil porque es verdad que los temas vinculados a los derechos de la infancia no circulan en la agenda pública tampoco, ¿no? Hablamos poco del sufrimiento de los chiquilines. Bueno, el argumento de quienes defiendan este proyecto es que se pone también a los niños en el centro de la discusión y de la atención, porque se los deja sin ver a su padre, por ejemplo, en la mayoría de los casos. En algunas situaciones será la mamá también. Ese es el argumento o el relato de quienes ponen sobre la mesa este proyecto, pero no es ni la información ni el dato real de lo que existe. Por eso nosotros estamos diciendo, una cosa es los intereses de los colectivos que impulsan, digamos, como acciones, y otra cosa es la responsabilidad que tiene el Parlamento de legislar con evidencia, con datos y priorizando los derechos de los niños. Hablando de evidencias y de datos, el año pasado, sin ir más lejos, 8 niños y adolescentes fueron asesinados a mano de sus padres o de la pareja de su mamá. Esto se le denomina muchas veces violencia vicaria. ¿Qué significa esto y cómo también se tienen en cuenta estos datos para defender esta postura respecto a este proyecto de ley? Re importante, Maggie, lo que decís es otra de las cosas que planteamos. Los datos contundentes y evidentes y que existen son estos, ¿no? Homicidio de 8 niños, 7 niños asesinados por su papá, 1 por la pareja de su mamá. El año pasado el CIPIA planteó 7.035 situaciones, 20% de situaciones de abuso sexual, la mayoría en su fase crónica, quiere decir que a los chiquilines les cuesta mucho relatar las situaciones de abuso. Cuando hablamos de abuso sexual estamos hablando de situaciones donde en un alto porcentaje son papás o parejas de las madres, tíos o abuelos que abusan sexualmente, que manipulan, que amenazan y que además niegan los hechos. Las personas que violentan niegan los hechos de violencia. Lo que hacen es amenazar a las víctimas y culpabilizar a las víctimas. Entonces es muy ingenuo y de alguna manera tenemos que tener la responsabilidad de reconocer los datos y de entender la dinámica de la violencia, que fue lo que fuimos a plantear. Es que justamente, como lo planteaba Maggie, lo que preocupa es esa lucha de intereses y muchas veces con los niños de rehén que se da muchas veces en las parejas. Uno conoce una cantidad de datos, de comentarios en los cuales por dañar a uno de los miembros de la pareja, no solamente con hacer quizá denuncias que usted decía, no son falsas, pero sí hay algunas que después se desestiman, como que la línea es tan delgada que uno dice, bueno, ustedes plantean que la solución son los recursos y por supuesto creo que en algo que todos estamos de acuerdo es que el centro debe ser el menor, eso no se discute, pero ¿cómo se llega entonces a una resolución que deje de vulnerar, como lo decía Maggie, con estas situaciones y con estas cifras que cada vez asombran más? Uno quiere pensar que es porque hay más denuncias, ojalá que así sea, porque se pueden tomar cartas, pero no deja de ser una situación que nos golpea la cara. Exactamente, pero eso se soluciona con recursos y una respuesta inmediata, no con una ley que lo único que va a hacer es entregar a los niños a las personas que violentan. Si los chiquilines son rehenes de adultos que no están pudiendo cuidar a los chiquilines, que es verdad que conocemos muchas historias, ¿no? De chiquilines que quedan en el medio de conflictos eternos. Conocemos más de las buenas separaciones, pero es verdad que hay muchas situaciones realmente conflictivas, dilemáticas. Lo que hay que priorizar es escuchar y atender qué puede ser lo mejor para los chiquilines, que a veces es estar con uno, con el otro, o capaz que con ninguno de los dos. Por eso estamos diciendo que no se está priorizando a los chiquilines. Pero ante ese planteo, cuando ustedes han tenido los contactos en el Parlamento, en las diferentes instancias, ¿qué respuesta han tenido? Justamente lo comentábamos, ha sido muy discutido, hay posturas encontradas entre los diferentes legisladores ante la posibilidad de encontrar ese otro camino que sería más recursos. Ninguna respuesta. O sea, hemos acudido todas las delegaciones, vuelvo a decir, a presentar los datos, la evidencia, a decir nos tenemos que acordar de la cantidad de situaciones que viven, la cantidad de niños que viven en situaciones de violencia, no podemos olvidar los 8 niños que fueron asesinados el año pasado y no hubo ninguna respuesta. Si ustedes leen los argumentos de la votación, no tiene dato ni evidencia y no puede citar ninguna delegación, porque todas las delegaciones fuimos a plantear lo mismo. Este proyecto no está poniendo en el centro de los chiquilines, lo que está haciendo es exponerlos a situaciones de violencia. Entonces, cualquier niño o niña que denuncie una situación de violencia
o una mujer que denuncia una situación de violencia basada en género y que la justicia entienda que tiene que haber medidas cautelares, igual ese niño, esa niña va a tener que ver a ese papá denunciado. Lo que a mí me parece importante que quede claro, no todas las situaciones requieren que las medidas cautelares se prolonguen, pero todas las situaciones deberían de priorizar una evaluación en condiciones seguras para los niños. Vuelvo a decir, los 8 niños que fueron asesinados el año pasado, algunas situaciones tenían denuncias previas. ¿Qué pasó con esas situaciones? ¿Hubieron medidas cautelares o no? ¿Hubieron evaluaciones serias de la situación? La verdad que a veces no nos podemos anticipar. Y la única manera de anticiparnos es proteger provisoriamente. Vuelvo a decir, la ley vigente es provisoria las medidas. Estamos hablando de 3 meses, estamos hablando de 6 meses. Si existieran los recursos para que esto se acelere y se haga en tiempo y forma, prevendríamos que niños mueran, que gurises, pediatras y psiquiatras fueron a plantearle a los parlamentarios que las emergencias médicas muchas veces ingresan muchos chiquilines con intento de autoeliminación porque no soportan el sufrimiento, el abuso que viene en su casa o de la violencia que viene en su casa. Quienes trabajamos en estos temas decimos, hay papás que violentan, hay mamás que violentan, hay papás y mamás que entregan a sus hijos para la explotación sexual y son los primeros que van a pedir las visitas cuando hay denuncias porque quieren que los gurises no hablen, porque quieren amenazar, ¿no? Porque quieren continuar con la situación de violencia hacia sus chiquilines. Entonces, negar la realidad de la violencia, negar la realidad del conocimiento sobre la dinámica de la violencia es inaceptable de alguna manera. Va de la mano de los recursos que usted mencionaba, pero también uno piensa, ¿está preparada la justicia? ¿Está preparada esa área que recibe justamente ese tipo de situaciones tan extremadamente complejas para, más allá de la aplicación o no de esta ley, para contener, para encontrar el camino correcto, para no seguir revictimizando a quien sufre esta situación? Y todavía no. Eso está claro, ¿no? Me parece que quienes también transitamos por la justicia, y además vuelvo a decir, tanto magistrados como defensores de oficio y la propia Fiscalía también lo ha planteado, ¿no? Que el fortalecimiento de los recursos es necesario para que la respuesta sea en tiempo y forma, para que los profesionales tengan formación, por ejemplo, en el tema de la Fiscalía de Delitos Sexuales, faltan fiscalías especializadas en el interior del país y eso se nota, ¿no? Porque, bueno, las fiscalías en el interior del país atienden muchos delitos y eso impacta, obviamente, en los tiempos, impacta en la formación de los profesionales y impacta, obviamente, en las personas que transitan por la justicia. Pero es una cuestión de mostrar una voluntad política clara en fortalecer la formación, fortalecer los recursos. Si queremos realmente atender este problema, si realmente es prioritario atender este problema, tanto la defensa de los niños como la atención de la presunción de inocencia y cumplir con los plazos para que todas las partes no se vean afectadas en las demoras, bueno, que se prioricen los recursos. Ahora, entregar a niños a maltratadores y abusadores para resolver ese problema es de las acciones creo que más graves que hemos llegado como a ver en una respuesta de un sistema democrático. Fabiana, no me quiero alejar de, sobre todo ese gráfico que estamos viendo que impacta, ¿no? El homicidio de 8 niños a mano de sus padres o de la pareja de su madre. ¿Qué significa la violencia vicaria? Porque a veces cuesta entender cómo una persona puede asesinar a sus propios hijos, a su propia sangre, ¿no? Que a veces son personas totalmente indefensas que hasta estaban durmiendo, como pasó acá en el centro de Montevideo, para castigar a la pareja. Para castigar. ¿Cómo se explica ese razonamiento, no? Porque estamos hablando de un proyecto de ley que podría entregar a personas violentas, no sé si la custodia, pero sí las visitas compartidas de esos menores de edad. Lo que tenemos que entender, aunque nos duela, pero es muy importante, es que los niños y las niñas que viven en entornos donde hay violencia de género son víctimas directas de esas situaciones. A lo largo como de los años muchas veces se utilizaba el término víctimas indirectas y quienes trabajan y producen información con respecto a lo que le pasa a los chiquilines empezamos a decir no son víctimas indirectas, son víctimas directas porque están creciendo en un entorno de hostigamiento, de amenaza y de miedo. Sí, en pleno desarrollo cognitivo, de la formación de su personalidad, que después termina incidiendo en nuevas generaciones, ¿no? Exactamente. Entonces, es verdad que muchos agresores, para hacerle daño a las mujeres, cometen actos tremendos y irreversibles como el homicidio,
pero también nosotros decimos en el proceso, en cada día donde esos chiquilines estaban viendo, sufriendo y viviendo esa situación, también estaban siendo dañados. Por eso, en los protocolos de actuación de violencia de género contra las mujeres, a lo largo de estos años, logramos que se incorpore la mirada hacia la infancia. Porque incluso a veces hay mujeres que están en situaciones de violencia muy graves, ¿no? Y por el daño, por la amenaza o por cuestiones de no poder conectar a veces con el riesgo en el que están, sus hijos también están en riesgo. Y quienes trabajamos con niños y niñas decimos, bueno, las mujeres tienen derecho a pedir ayuda, pero el mundo adulto y las instituciones tenemos la responsabilidad de proteger a esos niños. Hay mujeres que pueden denunciar y pedir medidas de protección y hay otras que no. Incluso hay situaciones donde se evalúa que esos niños tienen que ser separados de esos entornos de mucho riesgo, porque quizás las mujeres están en riesgo y muchas veces los niños también. ¿Se entiende? Desde el punto de vista de los chiquilines, que ese es el ejercicio que tenemos que hacer, pueden ser víctimas de violencia de género, pero también pueden ser víctimas de otras formas de violencia ejercidas por padres y también por madres. Por eso estamos diciendo, si hacemos el ejercicio de pensar en los chiquilines, este proyecto de ley expone a los chiquilines a visitas con padres que ejercen violencia, con padres que pueden ser acusados de abuso sexual y también con madres que pueden ser muy violentas o madres que estén entregando a los chiquilines a situaciones de violencia extrema. ¿Se entiende? No estamos hablando de papás contra mamás, estamos hablando de un proyecto de ley que no está considerando la realidad de las situaciones extremas de violencia que viven los chiquilines. La vicaria es una, pero no es la única. Fabiana, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes. Cerramos por aquí la charla con Fabiana Condon, psicóloga especializada en violencia, vocera además de la campaña Mala Ley Daña a la Infancia. Recordemos que el próximo martes se vota en la Cámara de Diputados este proyecto de corresponsabilidad de la crianza.